Bueno, bueno, estamos aquí de nuevo. Yo al menos estoy por ahí, no sé. Hola María, hello. Eh, He dejado o he puesto en el grupo un esquema para facilitarles, es un esquema que estuve haciendo para facilitarles un poco la comprensión de las diferentes tendencias postmodernas en base a la línea fundamental que estoy bien, Iremio, gracias. Buenas, Piboine. Feliz cumpleaños. Aunque se me pasó el momento, pero es que no me salió tu cumpleaños en internet. ¿Mm? Decía que había dejado un esquema sobre para que puedan seguir el hilo sobre la construcción de la posmodernidad artística en función de algo que es lo básico en el desarrollo de estas diferentes tendencias, que es el objeto. Es la posición del artista, el objeto y el público. Cómo se inserta el objeto, sea el objeto en sí una obra al uso, o el objeto en sí sea algo que se integra y que se complementa dentro de todos los apartados de la obra en sí. Ayer habíamos hablado, yo les di un poco esta como nueva disposición para entender un poquito mejor el tema de lo moderno, lo posmoderno, qué es vanguardia y qué no es vanguardia. Y hoy se me ocurrió que, bueno, ya que vamos a atravesar tendencias a veces muy superpuestas, tendencias que se van a dar ya en un momento determinado en Estados Unidos y en Europa, con diferentes nombres, con similares características y al mismo tiempo enfrentadas en algunos puntos, para que tengan un poco claro y más que cronológicamente tengan el esquema de cómo se van a desarrollar estas posturas, cómo se van a agrupar en función de eso, de la relación que van a tener con el objeto. Hoy vamos a continuar lo que estábamos hablando ayer, que era que nos habíamos quedado, si no mal no recuerdo, en el fenómeno de acción-reacción que ocurrió durante este alargamiento de la modernidad que constituyeron los años desde el 45 hasta principios de los 60. Y que va a dar paso a un trampolín hacia el New Dada, que sería la representación máxima, sería la obra de Rauschenberg, de Gendon y de otros artistas. Y hola Alexis y hola Raciel, que veo la cabecita por ahí. Entonces, vamos a decir también que este fenómeno que habíamos hablado de acción-reacción se ha acelerado de tal manera en los últimos tiempos que, como yo les decía ayer, ya sin que una corriente anterior llegue a su punto culminante, existe otra que comienza a plantearse eh, de manera muy completa, y que no solo en su seno va a reunir aspectos antagónicos del anterior, sino que al mismo tiempo va a hacer referencia positiva a aspectos de ella. O sea, va a tomar como referencia esa tendencia que está gestándose junto a ella para dialogar, podemos decir, y al mismo tiempo presentar una propuesta conceptual antagónica
a esta... a este concepto, ¿no? de la tendencia anterior. Lo que pasa es que el antagonismo en la posmodernidad es algo muy difícil de percibir, o sea, es muy difícil de percibir diferenciadamente cuando una tendencia se está realmente eh, apropiando de aspectos positivos de la que coexiste con ella y cuando está haciendo una propuesta formal y conceptual diferente o enfrentada. Esto se diluye y por eso yo quería hablarles de algo que son una serie de características importantes que tenemos que entender para comprender la realidad posmoderna con respecto específicamente a la cultura, que lo vamos a ver en un momentito. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto ocurre? ¿Y por qué es tan difícil diferenciar? Porque hay que tener en cuenta que cuando estas tendencias se superponen o coexisten, prácticamente una está aquí y ya la otra está subiendo y casi todas van subiendo a la misma vez, van coexistiendo, se discuten entre ellas, más discuten los artistas, que sí, aquí existe una relación entre los artistas bastante fuerte y bastante buena en el sentido del debate que se genera, pero al mismo tiempo, para un estudioso es muy confuso no diferenciar la tendencia, porque la tendencia se diferencia, sino diferenciar en qué difieren, si existe una aportación al por mayor de lo que ésta plantea, si existe una contraposición entre esta tendencia y la otra. Por ejemplo, hay dos tendencias, una se da en Estados Unidos y otra se da en Europa. En Estados Unidos se da el minimal y en Europa se da el arte povera. El minimal y el povera tienen muchísimos aspectos en común, pero eh, el minimal, si uno lo analiza a profundidad comparado con el arte povera, que es italiano, ¿qué ocurre? Que en su propia conceptualización de llevar el planteo o la tome o el concepto artístico o la pieza artística a su mínima expresión, ya se contrapone de alguna manera con el povera. Pero nosotros, ¿qué podríamos interpretar también? Bueno, pues que el povera nace en Italia, el minimal nace en Estados Unidos fundamentalmente no, nace en Estados Unidos, y ¿qué podríamos decir con respecto al minimal? Pues que hay una diferencia de visión entre la sociedad europea y la sociedad norteamericana, la sociedad de consumo. El arte povera es el arte prácticamente eso del desecho, arte pobre. El arte pobre se fundamenta en aquello que se recoge y se recontextualiza como pieza u obra de arte, a veces en un estado muy singular, que es coger el objeto, una viga horadada por termitas o tal, y colocarla en el medio de una galería como una pieza de arte. ¿Qué pasa con el minimal? Que si somos un poquito lógicos, nos damos cuenta que Estados Unidos es fundamentalmente la cultura del neón, y el minimal trabajó muchísimo, muchísimo, muchísimo con el neón y la luz fría. Y entonces hay este concepto de que el arte povera existe como una acumulación de objetos recogidos, recontextualizados, muchas veces recompuestos, porque ellos componían sillas o componían cosas con elementos que recogían que no eran partes ni de sillas ni de nada. Y este ascetismo o esta limpieza que ocurre, por ejemplo, en el minimal, con obras donde la presencia de la luz y de estructuras de luz recurre a la mínima expresión de ilusión de la galería. No existen las grandes piezas minimal, sino al contrario, existen
construcciones muy bien definidas, muy bien jerarquizadas y se construyen muchas veces a través del juego de la luz. Pero claro, el neón es un elemento muy normal dentro de la cultura norteamericana en que nace esta tendencia. En Italia, eh, que es donde nace el arte povera, por eso el arte povera, casi todo, por no decir todo, perteneció a la colección del Conde Panza. El arte povera recurre a otro tipo de material, a otro tipo de encuentro, mientras que el arte povera encuentra y recontextualiza, el arte minimal se construye desde la propia galería y desde la propia instalación que ellos realizan como un concepto de cotidianidad y de vacío, el vacío contemplado entre los espacios de luz. Por ejemplo, esto es algo que evidentemente cuando uno va a vuelo raudo sobre el tema del arte contemporáneo, no se lo plantea a profundidad. Pero yo algo que he aprendido es a no ceder a las interpretaciones de los textos. O sea, un poco los textos me dirigen, pero yo considero, por ejemplo, que esa diferencia que yo estoy planteando muchas veces o generalmente no se ha visto. El tipo de cultura en que se insertan dos movimientos con mucha afinidad, pero al mismo tiempo con procesos disímiles. Y también hay que saber que el arte povera nace un poquito antes y el minimal viene como a cerrar, es como una continuidad ya eh, de la mínima expresión de ese arte povera que ya era mínimo, lo viene como a continuar y a terminar en un concepto todavía más conformado, todavía más trabajado, todavía más conceptual, un concepto más conceptual, aunque parezca que estoy hablando bobadas, pero no es así. Entonces estas interrelaciones hay que verlas de esta manera. O sea, la historia del arte no es un texto totémico ni un decálogo donde pues esta es la interpretación que dio tal y bueno, pues esto, porque entonces viviríamos todavía con Vasari, ¿no? No sé. Entonces, por ejemplo, y esto se plantea en muy pocos textos. ¿Qué pasa? Que yo llevo ahora un tiempo releyendo lo leído y me doy cuenta que la postura que yo tenía a lo mejor hace 10 años cambió eh, en los 5 años posteriores y que ahora vuelve a cambiar y vuelvo a releer. Pero eso ¿por qué? Porque yo he ido acumulando una lectura tras otra y cada vez voy como que afinando más la mirada, ¿eh? Y me cuestiono la carencia de los textos que leo. Digo, pero bueno, aquí también podría caber esta explicación, o sea, esta es una explicación además lógica, cultural, teniendo en cuenta que la posmodernidad se inserta en lo social, en lo cultural, eh, en el mundo donde vive la gente, teniendo en cuenta que la posmodernidad es un proceso al que le interesa acercar el arte y la vida, ¿no? Pues sí, es obvio que el desecho en Europa no es igual al desecho que nos vamos a encontrar en cualquier ciudad de Estados Unidos o en grandes ciudades de Estados Unidos como puede ser la eterna Nueva York. No es lo mismo lo que nos vamos a encontrar. Entonces, por eso el arte también se posesiona de objetos a partir de su cultura y a partir de poder llevar a las personas a comprender aquello que ya es difícil de comprender, porque uno de los movimientos más complicados de entender es el arte minimal y el arte povera, que son como cúlmenes así ya de... Y eran simplemente reducciones de objetos. Así como Rauschenberg llenaba la galería, esta gente empieza a reducir un poco de tiempo después, ¿no? Pero esa es un basamento que muchos críticos, por lo menos los que yo he leído, nunca han mencionado y que realmente es así. Si tenemos en cuenta, porque aquí solamente hay que aplicar la lógica y unir los puntos. Si ellos quieren acercar el arte a la vida, la gente tiene que reconocer en la galería, aunque la construcción del objeto
o la exposición del objeto sea complicada de entender, tiene que identificarse de algún modo con eso que está viendo, para poder entonces hacer una lectura, para poder entonces tener un sentimiento, porque es lo primero, una emoción, un recuerdo que lo va a llevar fuera de la galería y después dentro de la galería y fuera de la galería. Entonces, los materiales también influyen según donde se desarrolla la tendencia. Esto es así, porque hay que tener en cuenta algo que nunca tenemos en cuenta, y es que la cultura en general y las artes en general son organismos vivos, porque dependen para vivir de la vida de los artistas, de los escritores, de los músicos, de los bailarines. O sea, son esa cultura, ese arte conforma, como lo conforma la política, la economía, la cocina, las costumbres, conforman la cultura. Pero eso es un ente vivo. Y como está vivo, pues requiere también de un público que sepa reaccionar, porque ese público también está inserto en esas culturas, y las culturas no son iguales, prácticamente no son iguales en todos los países de Europa, prácticamente no son iguales en todos los contextos de Estados Unidos, prácticamente no son iguales entre Estados Unidos y Latinoamérica, habiendo sido Latinoamérica prácticamente siendo colonizada por tanto Europa como Estados Unidos, y sin embargo los puntos no hay puntos de unión muchas veces en el caso de lo que es el arte contemporáneo, el arte del siglo XX. ¿Por qué? Porque la cultura, las costumbres, las maneras y el público son diferentes, ¿no? Entonces, cada artista se forma en el mejor lenguaje con que puede comunicarse con su público, aunque estos artistas también hay que decir que tenían un elevado pensamiento conceptual alrededor del arte y alrededor de las manifestaciones artísticas y alrededor del arte que ejecutaban. ¿Mm? Entonces, hay también un acontecimiento que es muy importante en estos tiempos, y es la gran información en un principio que llega a todas estas artistas a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión. O sea, es un bombardeo de imágenes permanente que tanto en el caso de mensajes publicitarios como en el caso de programas televisivos influyen mucho en la cantidad de información que en este momento, en este que estamos hablando, reciben los artistas. Imagínense lo que puede ser un artista de hoy, donde podríamos hablar de que esa información la podemos multiplicar por billones de información visual con la entrada de internet y con la entrada de toda la tecnología que hoy poseemos. O sea, cómo es la mente de un artista de hoy, cuánto recibe en su ojo, cuánto recibe un escritor, cuánto recibe para desarrollar una cultura visual que además va a debucitar para convertirla en su propia expresión. ¿Mm? Entonces, esto ha sido un proceso que ha traído como consecuencia una aceleración de tendencia, y ese procedimiento de que muchas veces no sabemos discernir si completan el mensaje, si están opuestas, si retoman el mensaje anterior, lo continúan a una máxima o mínima expresión. O sea, eso hay que entenderlo, sobre todo a la hora de que ustedes como artistas se observen en su propia práctica y observen su alrededor, en la práctica de el resto de artistas con que coexisten, o cuando buscan una referencia artística en un libro o buscan una referencia artística en una página web. Tienen que tener muy claro que muchas veces, aunque los encuentros son parecidos, las motivaciones
son completamente diferentes. Y lo que para una persona de una determinada cultura es algo eh, muy significativo, en otra no lo es. De ahí que el mismo mercado tenga centros operativos de venta, por ejemplo las casas de subasta, en diferentes ciudades y no venda en las mismas ciudades lotes iguales. ¿Por qué? Porque hay lotes que en determinados lugares no se comprarían, aunque eh, pudiera existir un coleccionista o tal, o si hacen una subasta internacional, sí, porque bueno, hacen coexistir a todos los coleccionistas en esa subasta, y bueno, pero eso también es importante para comprender y buscar una referencia. O sea, hay obras que no se venden y tú dices, pero ¿cómo no pudieron vender esa pieza? O cómo un dibujo de Lan terminó solamente en $300.000. O sea, una cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no lo compraron? Porque realmente no era una pieza ni interesante para dónde se subastó. Eso ocurrió. Una en 200.000 y otra en 300.000. No alcanzó más. Que se prevía que subiera mucho. Y esa subasta ocurrió en Londres. El 30 de julio ocurrió esa subasta. Y claro, te quedas así alucinando y dices, 300.000, una ganga, siendo LAN. Pero no había un interés por LAN. Sin embargo, había otro artista surrealista, no me acuerdo ahora cuál era, no sé si era Oscar Domínguez, con un montón de piezas y todas rebasaron, vamos, hubo piezas que rebasaron el 1,5 millones, piezas que llegaron a una cifra altísima, y había muchas piezas y se vendieron todas las piezas, lo que ellos llaman el lote, se vendieron todas las piezas. Sin embargo, quedaron sin vender piezas de LAN, se vendieron dos piezas, y es donde se vendió el famoso Fabelo en una cifra exorbitante, demasiado exorbitante. No se sabe por qué, pero se vendió. Entonces, esto es muy importante a la hora de entender qué hacemos, en qué contexto lo hacemos, dónde queremos hacer una exposición. Por eso, este mundo de la tecnología nos abre las puertas a, eh, a quitarnos preocupaciones de ese tipo. Porque una vez que uno exponga online, una vez que uno haga una vernissage online, una vez que uno tenga una exposición en un espacio galerístico online, con su curador, con su catálogo que se puedan descargar, con todas esas cosas, cuando uno emite para muchísimos lugares, pero concentra con los procesos eh, a los que nos dedicamos nosotras también, con los procesos de selección del marketing digital, concentra para ese tipo de pintura determinada segmentación de público, determinados países, porque se sabe que ese tipo de obra gusta, pero no solo gusta, la gente dice, no la compran porque gusta, no, la compran porque también, además de que la producción la entienden. Porque es horrible estar mirando una cosa permanentemente que tienes delante y que no entiendas que te vale muchísimo. Pero no me dicen, a mí no me dicen nada, no logro una comunicación, y lo habíamos hablado con los coleccionistas. Los coleccionistas llega un momento que, vaya, hasta pierden los matrimonios porque solo se ocupan de comunicarse con las piezas que tienen. Entonces, esto, esta revolución tecnológica, yo les puedo asegurar que va a traer un beneficio increíble, pero muy, 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 muy grande para tanto exposiciones, o sea, para dinamizar, para legitimizar a los artistas, como para exposiciones de venta y subastas que se puedan hacer en ese mismo espacio galerístico. ¿Por qué? Porque tú segmentas al público que tú sabes que ese artista, eh, que va a tener un interés sobre ese artista por determinadas características. Y yo pienso que esto es importantísimo.
porque ya es difícil hacer coincidir en una exposición cuando se hacen recorridos, por ejemplo, cuando artistas que están, que tienen una obra excelente, pero están en un proceso de legitimación. O sea, hacen un recorrido, a lo mejor hacen una exposición en Madrid, después van a Bangkok, después van a Irán, después van a Bielorrusia, después van a Ucrania. ¿Y por qué ocurre eso? Porque primeramente la persona que lleva la obra no conoce ningún aspecto cultural para decir, bueno, hay que hacer un recorrido lógico. Si esta obra triunfa en España, o sea, nosotros tenemos que tener un mapa. Si esta exposición triunfa en España, pues esta exposición obviamente va a triunfar en Italia, porque España e Italia son países mediterráneos con una cultura muy similar, y obviamente va a triunfar en Grecia, aunque parezca que no. Pero si triunfó aquí y aquí se vendió, o aquí se separó obra ya, el recorrido que vamos a hacer no puede ser bajo ningún concepto Moscú, porque hay que asociar culturalmente, y por supuesto en este recorrido España, Grecia, Italia, Sicilia, Nápoles, que también se exponen por ciudades. Empezaríamos por la bota baja de Italia, por ejemplo, ¿no? Ciudades e islas. Si esas culturas, si en esos sitios, si partimos de que en el primero se triunfa, o se consigue la legitimación, fíjate, con una exposición en movimiento, o sea, llevando las piezas físicas, ¿no? Tenemos que partir de la base que el fin de todo eso tiene que ser Nueva York, porque es la ciudad cosmopolita. Ahí hay griego, italiano, hispano. Es obvio que si triunfó en todo esto, va a triunfar allí. Pero claro, el establecer esa ruta con anticipación es jugar al bingo o a la lotería. ¿Por qué? Tú tienes que partir que haces primero, para hacer eso tú tienes que tener ya el itinerario de recorrido hecho, concertada la galería en el mismo tiempo. Ese es el trabajazo infinito con el que se pierde tanto tiempo y se vende nada, porque al final lo que ganas de un movimiento a otro es nada. Entonces, y o sea, prever si en el primer lugar la exposición tiene éxito, ¿qué ruta vamos a coger? Si no tiene, hay que coger esta ruta. Si tiene, pero tú no puedes prever dos rutas y concertar exposiciones bilocales en el mismo momento, o una que esté ocurriendo en Moscú mientras que otra ocurre en Italia con las mismas piezas, porque es imposible. Pero si nosotros empezamos por hacer ese recorrido online, entonces después podemos tranquilamente planificar un recorrido presencial, ¿no? Entonces ya se trazan las características. O sea, esta exposición que tuvo la participación, vamos a hacer una segmentación primero de los países del área mediterránea, para compradores de esta área, tuvo tremenda aceptación. Bien, entonces tenemos que repetir, o sea, ya entonces es el momento de contactar con las principales galerías, o con los principales, yo no diría ni galerías, ya aquí se prescinde de la galería, porque la galería te la llevas abajo del brazo. La gente te va a comprar en el ordenador, o va a comprar a tu experto, mientras tú estás en el vernizaje, en la exposición y pasándote los pipas, tu experto va a estar con el ordenador viendo las piezas. Cuando se toque una pieza, cuando se compre una pieza, esa pieza ya se marca, pero esa pieza ya se advierte que esa pieza ya se compró, pero que hay un recorrido expositivo, hay una ruta expositiva, hay una tournée por 4 países, porque eso tuvo una previa exposición online,
donde esa serie y ese tipo de obras y ese artista triunfó con ventas en estos países. Y ahora lo que queremos hacer es un reconocimiento personal al artista y a la obra y que se conozca personalmente, incluso los que compraron, conozcan personalmente al artista con esta exposición que estamos trayendo. Y ya tú te puedes trazar tu ruta y sobre todo puedes pedir espacios eh, de exhibición, no galerías. Es decir, quiero exponer en el Museo de Arte Contemporáneo de Milán. Pero hay un antecedente que cuando el Museo de Arte de Milán reciba la nota del experto, reciba la web, dice, sí que es importante porque hay muchos italianos residentes en Milán que han comprado, pero de otros lugares van a venir. Y sí, y quiero hacerlo en Milán, y quiero hacerlo en Roma, y quiero hacerlo en Sicilia, y quiero hacerlo en Nápoles. Porque además el experto y toda la ejecución del marketing te está diciendo permanentemente dónde están ubicadas las piezas que se compraron online. Y me he saltado así a otro tema, pero que creo que es una forma también que entiendan que esta aceleración lo que va a dar al traste es que la gente se va a empezar a caer una encima de otra corriendo, porque no pueden, o sea, tú no puedes, y ese es el gran fracaso y el cierre grande, que, o sea, las galerías están gestionando ahora un cierre basado en una situación de debilidad, de fragilidad mundial. Las galerías se están cerrando porque hace tiempo que esto se viene gestando en muchos de nosotros, se viene planteando en muchos eventos, se viene dando vueltas y lo que no contaban muchos galeristas y muchos raperos del arte, porque realmente lo que hacen es improvisar, lo que no contaban es que expertos en arte empezaran a entrar en esta dinámica. Era lo que no contaban. Con lo cual, dominando la tecnología, teniendo todo el material tecnológico necesario y además teniendo dentro de la constitución, por ejemplo, de nuestra empresa, un experto en arte y un experto eh, en arte contemporáneo y un experto que además controla el marketing y controla la relación artista-cliente, el cierre definitivo de la galería es, póngale 5 años, porque no interesa ya. La gente busca más comodidad y más seguridad cada vez. Entonces sí se pueden hacer los recorridos, por supuesto, pero ya el artista entra en un país legitimado, ya el artista entra en una institución legitimada, ya el artista y el experto pueden debatir dónde quieren que esa obra sea expuesta. Entonces, estos prelanzamientos, estas ventas primeras, dan una legitimación, una visibilidad y hacen conocer al artista, pero al mismo tiempo, si tiene un experto, que además el experto tiene un equipo de expertos en marketing online, pues ya tiene la previsión de un poco lo que va a pasar. Y marketing online no es la palabra correcta, o sea, es marketing digital, porque bueno, no, el marketing online significa que siempre estamos en on. Ya lo aclaré el otro día con uno de los una de las personas que estaba dando que me dijera por qué se utilizaba tanto, que ya hasta a mí se me había pegado el término de marketing online cuando realmente es marketing digital, porque las labores de marketing no las hacemos permanentemente estando online, si no, no viviríamos. Entonces, esta es la gran ventaja y esto irrumpió en la posmodernidad. Irrumpió en la posmodernidad. Y hay artistas que se dedicaron única y exclusivamente a el trabajo con la subversión, con subvertir
los medios de comunicación, como fue el gran Nayum Payne, que hace unos cuantos años tuvo una retrospectiva maravillosa, un artista bestial, que fue uno de los que inició todo el proceso con el trabajo de la televisión, ¿no? Y la influencia de los medios de comunicación dentro de la galería como obra de arte, como proceso objetual, y la concentración del público y el intercambio de noticias alteradas, bueno, un montón de trabajo que ha llevado esa carrera de este artista, que soy un artista muy consagrado, no solo por el mercado, sino muy consagrado y muy legitimado por la crítica, porque realmente ha hecho un trabajo importantísimo con todo esto. Entonces era bueno también que introdujera aquí, porque hay muchos críticos que están asustando a los artistas, y que están asustando ya no solo a los artistas plásticos, que están asustando a todas las personas que hacen arte, porque es como si fuera el fin de la cultura. No, es la entrada de la cultura en otro momento, en otra, en otro lenguaje, manteniendo al mismo tiempo el mismo concepto de arte y manteniendo el mismo trabajo de cada artista y su expresión, porque da lo mismo. ¿Mm? Hay gente que te dice, yo con un artista en Cuba que hablaba, era una artista conocida, Rocío, que ella no creía en vender online ni en exponer online, porque la pintura había que olerla y que tocarla. Digo, no pasará mucho tiempo en que tengamos tacto digital y que tengamos eh, olor digital. O sea, eso no es una excusa, porque una buena construcción online con la iluminación pertinente, porque además todo se trabaja en función de cómo se hacen en los museos, las iluminaciones, los focos, pero todo controlado por una sala virtual. El resaltar de esa obra es maravilloso, y si tú le puedes ofrecer una visita guiada en varios idiomas, si tú le puedes ofrecer a las personas que están asistiendo a ese vernissage, que pueden ser 14.000 personas en el mundo asistiendo a tu exposición, le puedes ofrecer variantes en varios idiomas, que ellos mismos se comuniquen con su audio, que lleguemos ya al holográfico, que es algo en lo que se está trabajando muchísimo para construir verdaderas maravillas, no solo para los plásticos, sino incluso para los músicos de concierto, para la gente del teatro y la danza. Esto está entrando en otra fase, y claro, hay muchas personas que se van a perder por el medio, porque nunca han sabido correctamente de arte, nunca han sido honestos realmente ni con el artista ni con el cliente, nunca se han casado con la honestidad de que las personas que trabajamos en el mundo del arte, nuestra principal función es el artista y el coleccionista o el cliente que compra la obra del artista, pero nuestra inclinación siempre tiene que ser el trabajo del artista y la propulsión del trabajo de ese artista, con fases que empiezan con un poco de lentitud y después se van acelerando, porque son fases continuas, pero que son fases seguras. O sea, la presencia del artista estará, pero estará una vez que hayamos testado dónde es que tenemos que estar y dónde es que queremos estar. Porque eso también abre nuevas perspectivas. Los artistas tienen muchas series, los artistas tienen muchos modos o modelos de expresión. Entonces tú no puedes exponer a Puy, por ejemplo, en Arabia Saudí no puedes exponer la serie erótica. ¿Por qué? No la puedes exponer allí, porque te escabechan a Puy y a todo el mundo. Pero por online, sí. Porque existe un
puritanismo social que no le va a permitir a nadie en público, ni al jeque, comprar esa pieza que le gusta. Pero en online muchas veces la compra es anónima, no le importa, la pueden adquirir. Todas esas ventajas, que incluso son ventajas eh, tecnológicas de esta era posmoderna, que no empezó Rauschenberg por gusto, y rindámosles un gran tributo a lo que hizo, porque por eso hoy estamos aquí. ¿Mm? Y a Nigel Penn, y a Marina Abramovich, a todas esas figuras, a Joseph Boy, que dieron al traste con lo explícito, lo que es así porque es así. Todo ese prurito, toda esa pacatería social que es cara a la galería, es dentro del mundo virtual, es incluso para esos coleccionistas o para esos clientes, es una ventaja enorme, porque ellos pueden proceder con un anonimato que después en la certificación de la compra, pues si se contemple bajo una cláusula de no revelación, porque eso también forma parte de la integridad del proceso artístico y del proceso de experto, la seriedad, eh, el respeto y las condiciones eh, para ambas partes que sean eh, beneficiosas, y sobre todo la confidencialidad, la confidencialidad. Y eso lo han perdido las galerías, la han perdido los marchantes, que se han convertido en los que llevan y traen a la galería, o los que se quedan con los desechos que la galería no quiere. O sea, hay una cantidad de impostores en estos momentos moviéndose desesperadamente como termitas cuando la fumigan, que, y que ha pasado, que se han confiado en que son figuras muy vistas, y no se han preocupado por escuchar lo que estaba sucediendo al otro lado. No se han preocupado por mirar que existíamos otros que quizás en cierto momento no nos dedicamos tanto a figurar o a estar, porque nos estábamos preparando para algo que sabíamos que iba a venir, y en mi caso, algo que yo sabía que iba a crear, que sabía que iba a crear. Entonces, pues esto es lo que hay, y esto fue uno de los puntos que hasta hoy ha hecho ping de la posmodernidad de la que estamos hablando, de ese momento a hoy, esa aceleración, ese cambio y esa ruptura. Este momento de fragilidad es simplemente una, una parada. O sea, ya no se puede seguir rotando. No se puede. ¿Por qué? Porque se iba a reventar todo. Porque se ha tratado de ir contra la tecnología, se ha tratado de ir contra la naturaleza, se ha tratado de ir contra todo lo que signifique progreso, porque progreso es ser ecológico, pero progreso también es utilizar tecnología, porque la tecnología actualmente también es ecológica, pero se ha estigmatizado, demonizado, porque ¿quiénes lo han hecho? Los que no han tenido ni tienen intención de prepararse durante mucho tiempo para crear, para primero empezar a crear otras cosas que a lo mejor no eran tan apetecibles, y decir, este es el momento de poner y de construir mi sueño, porque ahora lo voy a hacer y lo puedo hacer y lo veo que lo voy a hacer. Entonces, y es lamentable porque no existe. O sea, hay mucha gente
A mí yo a veces me da mucha gracia cuando veo que la gente firma crítica de arte. Yo me quedo así, digo, será un don de la naturaleza. Será un don de la naturaleza. Nació con el don. Parece que yo perdí mucho tiempo en mi vida estudiando y preparándome. Persona de pronto, crítica de arte. Curadora, curador. ¿Y dónde aprendiste? Dime, tus referentes, que no tienen que ser académicos, pueden ser incluso de aquí, pero dímelo. No es algo en lo que yo me metí, no es meterse en algo. Esto no es meterse en algo. Esto es saberlo hacer porque estás jugando con el trabajo y la vida, no física, pero sí la vida de un artista, y está jugando con el dinero y sí la vida, no física, pero sí la vida de un cliente. Entonces, o sea, fíjense hasta dónde puede llegar este proceso de diversificación que estamos haciendo con esta primera fase que ya vamos llegando ahí, que es la visualización de este grupo, que me ha creado además de que me ha creado una comunidad maravillosa y que siguen entrando personas y que me siguen preguntando, me ha creado detractores ocultos, ¿no? Que intentan, pero yo no me preocupo porque yo sé que donde yo estoy y desde donde yo estoy, esas personas no han querido llegar ni lo van a hacer, porque si no, si fuera de otra manera, los invitaría a participar, ¿no? Entonces, pero esa es la posibilidad también que te da estar tanto tiempo fraguando una acción en un negocio, porque también se trata de ganar dinero, obvio, ¿no? Pero hay negocios con alma y hay negocios sin alma. Los negocios sin alma solo se hacen una vez, porque después generalmente te quieren matar. Los negocios con alma se repiten y cada vez se hacen más próximos en el tiempo, o sea, aumentan. ¿Mm? Pero hay que trabajar, hay que querer trabajar y hay que tener honestidad a la hora de plantear. Bien. ¿Alguna pregunta con este salto acelerado que he dado que me quieran hacer? ¿O continuamos con la posmodernidad? Yo quería hablarles, quería decirles también, en este momento lo podemos aprovechar para hablar, que es ciertas características de la posmodernidad que ha fraguado una perspectiva de la cultura y que ha fraguado el camino del arte y los artistas. Son características que difieren completamente de la modernidad y de todos los periodos anteriores culturales que han existido, y que por eso la posmodernidad tiene tantos filósofos, estetas, escritores, eh, historiadores del arte, historiadores, sociólogos, estudiando este fenómeno, porque realmente ha sido como una explosión de todo se partió en dos, ¿no? Hay un antes y un después. Por ejemplo, ¿por qué ocurre el fracaso de la modernidad? Porque niegan el progreso, porque niegan la emancipación, y porque la modernidad llega un momento tan acomodaticio para ella que renuncia a las utopías y a las ideas de progreso. Un momento en que los agentes culturales que estaban dándole vueltas e inconformes asumen el protagonismo y rompen este lienzo anterior, porque había una renuncia a las utopías, que es lo que caracterizó la modernidad artística, la utopía. Ella renuncia a la utopía
y a la idea de progreso. O sea, eh, es como decir que la modernidad se academiza y se acabó. Y se acabó. En el cine existe una película que pudiéramos decir que inicia la época posmoderna, que es Blade Runner, la original, ¿m? Que ya empieza a presentar una visión distópica de con respecto al futuro, ¿no? Esta distopía que se puso tan de moda también en los cómics, esta mirada revisada y mirando un futuro, pero al mismo tiempo con muchas características del presente, o sea, no se sabía muy bien el cambio, ¿no? Que iba a ocurrir, pero se presentía. Y esa primera película de Blade Runner, podríamos decir que es una de las primeras manifestaciones de visuales, yo creo que concretan la idea de la posmodernidad, al mismo tiempo que habla de la muerte de la modernidad. O sea, es la primera película donde hay un planteo realmente que, bueno, esta, después se revitalizará en un momento determinado histórico importante con la Matrix y en películas como Kill Bill, por ejemplo. Son tres ejemplos conceptuales que apoyan muchísimo el tema de lo visual de la posmodernidad y de los conceptos que cambia eh, de hoy para mañana el mundo. Pues es precisamente la renuncia y la rendición de la modernidad más como excusa para el confort, pensando que ya se iba a entronizar, pero que no sabía que había un magma que pedía una ruptura con esos viejos esquemas. Va a ser el final de lo que llamamos los grandes relatos, como por ejemplo el relato de la Ilustración y el relato del marxismo. Hay una ruptura total con los grandes relatos históricos. O sea, hay un planteamiento del fin de la historia, pero el fin de la historia no es el fin del mundo, el fin de la historia es el fin, es ver la historia como un relato, y como he dicho arriba, está el fin de los grandes relatos, y que la historia pase a ser algo así como textos o interpretaciones de la realidad, pero textos que se emitan desde el mismo momento en que están ocurriendo, o sea, que tengan una veracidad de crónica, ¿no? La historia deja de ser el cuento de los ganadores para ser la crónica exacta de lo que está ocurriendo, y en esto influye mucho el tema televisivo, ¿no? Porque aunque manipulan mucho eh, los más media, manipulan mucho la mente de las personas, también eh, a través de los más medios se difundió mucho, eh, muchos procesos culturales, se veían las guerras, y esto hace que se empiece a recopilar un tipo de material, y sobre todo cuando se crea la primera Handicap en el año 62, ya muchos artistas y muchas personas empiezan a eh, filmar la realidad, ¿no? Con lo cual, la historia como relato, como invención, como, como recreación de una parte que ganó y después se cambia porque ganó la otra parte, y es un batiburrillo de ganadores y perdedores, eso cambia, porque cambian todos los relatos, se deja de creer en todos los grandes relatos, la historia se hace día a día y emergente. Esta idea del fin de la historia la planteó, yo recuerdo que estaba estudiando todavía en tercer año de la carrera, o sea, de la licenciatura, y que recuerdo que nos reunieron en el aula
magna de la universidad a todos los historiadores del arte para explicarnos el, eh, el texto de Fukuyama, que se llamaba El fin de la historia, ¿no? Estaban como aterrorizados ahí en Cuba, pues cómo lo podíamos interpretar, ¿no? Al final todo el mundo consiguió su copia underground, todo el mundo lo ha estudiado y al final tú te lo lees ahora y dices, es infantiloide, que le podían tener miedo a una cosa que lo que está planteando es esto, y lo que está haciendo es ubicar los puntos por donde se va a mover la realidad. Se pierde el concepto de certeza y todo se vuelve relativo, incluido un relativismo cultural muy importante y para mí muy liberador. Eso lo agrego. Muy liberador. Y tiene lugar el fin de las ideologías. ¿Qué está pasando ahora? Por eso el mundo se fragiliza cada día más. O sea, no saben hasta dónde están apretando la soga, porque va a haber una ruptura brutal como no se paren, porque las ideologías han muerto. Es el fin de las ideologías. El fin total y absoluto de las ideologías. Y estamos en un momento donde, aprovechando causas económicas, causas ambientales, causas eh, bacteriológicas, causas raciales, se está tensando y se está creando un pastiche ideológico que va a romper en cualquier momento en un salto de agua y en un dique que va a arrasar definitivamente y va a hacer desaparecer realmente las posturas ideológicas, porque la posmodernidad y nuestra cultura actual se ha fraguado sobre el fin de las ideologías, totalmente. Hay una canción de Sabina que es muy buena, que él habla de justamente el fin de todas las cosas, y habla de, bueno, cuando Lenin y Sasa Gabor se casaban en New York, o cuando se fue Rambo a fumar la pipa de la paz a Moscú. O sea, cuando se cae el muro de Berlín y aquel que era eh, por ejemplo, un gran admirador de las ideas de Fidel Castro y la Revolución Cubana, tiene un adoquín en la mesa del muro de Berlín y le dan ataques de colesterol si bajan o suben los tipos de interés, porque ya es un capitalista, se capitalizó, porque no hay ideología, ya no hay ideología. Ahora nada es una cuestión ideológica, nada es una cuestión personal, ahora todo se centra en cuestiones de negocio. La política ha dejado de ser ideológica para ser económica. Porque ¿qué hacen los presidentes? Básica y estructuralmente, eh, convenios de entradas y salidas de dinero. Poco más. Que tampoco estamos, y espero que no estemos, que esto se aplaque y que se vuelva a la normalidad de la posmodernidad. Estamos en una cultura desideologizada, con lo cual el belicismo no es, no es una finalidad de las naciones, muchísimo menos porque han dejado de existir las naciones. Realmente lo que existe es un mundo globalizado. La Comunidad Económica y los Estados Unidos son dos ejemplos, y América Latina, que también tiene como una especie de comunidad europea, como la europea, pero a nivel latinoamericano. Entonces se van ya lo único que falta es que verdaderamente cesen las fronteras, por ejemplo, entre Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, que se logre nivelar África, que eso es un proceso más complejo sencillamente por la intervención permanente que se ha hecho sobre las tradiciones de África, porque África subsistió toda la vida con sus tradiciones, ha sido tanto la injerencia que ya no existen sociedades tradicionales y que lo que han llevado es una sociedad de consumo de la pobreza, porque no es algo que ha roto también en los esquemas de un continente como el africano, ¿no? Entonces,
Esa es otra característica, por lo cual los artistas son desideologizados. Los, los artistas pueden coexistir dentro de varias ideologías, porque ellos dan su opinión, no su aprobación, no actúan como manifestantes de ninguna ideología, ni como portadores de ninguna ideología. O sea, podía coexistir perfectamente un defensor de la guerra de Vietnam como alguien que estuviera en contra. Eso no importaba a la hora de exponer, no importaba a la hora de expresar, porque los artistas no están, ni en su mayoría, han estado ideologizados o entronizados en campañas ideológicas entre unos y otros. Cosa que no podemos decir lo mismo muchos que venimos de otros lugares. También va a haber algo que es muy importante en la posmodernidad, y es que el lenguaje es quien va a construir la realidad. Es algo así como que aquello que no se puede nombrar con el lenguaje no existe. Y en eso hay un verso, es el principio de un poema de Borges, que se llama El Golem, que él expresa algo así como que, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. O sea, él ahí ya habla, porque además es un concepto griego. El lenguaje construye la realidad. Aquello que no puede ser nombrado no existe. No existe. Aquello que no puede ser contado no existe. Y todo esto se va interrelacionando. O sea, no puede haber historia si el lenguaje no proporciona una noción de historia. Si el lenguaje no construye la historia. ¿No? Y para ser nombrado tiene que ser real, tiene que ser tomado de la emergencia, tiene que ser filmado, tiene que ser fotografiado, ¿no? Para que construya la realidad. Aquello que no construye el lenguaje no existe en la realidad. Y este es un proceso, esta es una de las líneas que más coherencia tiene que ver con el arte postmoderno, que con sus construcciones, con su lenguaje artístico, con su lenguaje que tiene una sintaxis, una gramática, ¿no? Sintaxis, gramática, que tiene un significado y un significante. El artista no recrea la sociedad, no recrea la realidad, la construye. Pero no como medio de evasión, sino como medio de proposición. La verdad va a ser puesta en cuestión siempre, y se va a empezar, claro, si todo es relativo, se va a empezar a hablar de que todo es cuestión de perspectiva o de contexto, lo que vengo hablando con respecto a diferencias entre movimientos, que las mismas personas que estudian los textos o que escriben los textos analizando el arte de estos momentos no contemplan en las críticas que hacen, o sea, lo asocian a procesos, no sé, orgánicos del arte. Y el arte no es orgánico, el arte lo generan las personas. Lo generan personas con una sensibilidad muy superior al resto de las personas. Por eso son artistas. Porque tienen esa capacidad de anteceder lo que va a ocurrir, no solo con la vista, no solo con el oído, sino con la emoción. Lo presienten y se anticipan. Lo sienten y lo recrean. Es algo como que la sensibilidad de los artistas está como está como a más si pudiéramos dar una medida, un sensiblit, pues ellos, si nosotros tenemos un 10 sensiblit, ellos, los artistas, ustedes, tienen un 300 sensiblit, o sea que son mucho más sensibles a la realidad que otras personas que pasan la vida en la distracción de lo que ocurre a su alrededor, no lo captan, no tienen esa necesidad, o no han podido desarrollar esa sensibilidad que el artista tiene, tanto sea un artista plástico como un escritor, como un músico,
compositor, un bailarín. Por otra parte, cambia el estado de la cuestión. Sabemos perfectamente el esquema de comunicación, creo que lo expliqué uno de los primeros días, o sea, emisor, receptor, mensaje, contexto, ruidos, tal, y muchas veces el mensaje no llega al emisor. Bien, a partir de la posmodernidad, el medio, eso que estaba entre el emisor y el receptor, va a ser el mensaje, el medio. El medio por el que se emite va a ser el mensaje. Y esta teoría la propuso Baudrillard. Tiene un libro muy interesante sobre esta teoría de la comunicación. Pero a partir de ahora, el medio es el mensaje, con lo cual esto también tiene muchísimo que ver con la actitud de los artistas posmodernos. Cuando ellos hacen entrar la realidad a la galería, ahí está el mensaje. No es la pieza, es la acción, es el gesto. Lo vamos a ver en el land art, por ejemplo, muchísimo. El mensaje es el medio. Lo vamos a ver en las performances, en los happenings, en el body art, en action painting. Lo vamos a ver en el grupo Fluxus, que fue un grupo, yo creo que al que le vamos a dedicar una conferencia, porque es algo muy interesante que agrupó a muchos artistas de diferentes líneas de trabajo y que tuvo una gran importancia dentro del momento en que surgió, que también surgió por espontaneidad pura y dura. Es el momento de la globalización, el libre mercado, el capitalismo de consumo, y todo es objeto de consumo, incluido el arte. Y eso es bueno, no es malo, para nada. No estoy monetizando el arte, estoy diciendo que estos artistas abrieron la puerta para que el arte también pudiera ser consumido, comprado, tenido. Yo no analizo que podríamos estar 4 o 5 días hablando de toda la desvirtualización que tiene eso después en relación con los intermediarios, los coleccionistas, el mercado, la subasta, Christie, Durán, en fin. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que el objeto de arte es incluido como una forma de consumo. Y esto lo llevó a la práctica, no haciendo arte, pero sí llevando la estética a las personas. Steve Jobs, las placas de un iPad, dicen que los iPads construidos durante su vida, mientras él estuvo vivo, eran para colgar en la pared, porque todo estaba alineado y los colores eran colores complementarios. Bueno, era una obsesión por cómo estaba hecho el ordenador. Por supuesto, lo que ponía afuera en la carcasa era pura estética, porque él decía que el ordenador portátil, el ordenador personal, el personal computer, el Apple, tenía que formar parte de tu casa, como forma parte de tu casa un vaso, una nevera o un televisor. Tenía que convertirse en un objeto de consumo que todo el mundo necesitara tener. Y cuando uno consume algo y tiene la posibilidad de poderlo hacer, eso que consume trata de que sea además un placer estético, desde la nevera, la cama, la combinación de pintura, lo que sea. La piscina, las sombrillitas que van alrededor, todo tratas de que sea algo que tenga un placer estético. Y Steve Jobs lo supo hacer.
Y a pesar, él siempre lo dijo, o sea, los, los, él no lo dijo, lo digo yo, eh, el PC es algo chapucero masivo. Apple tiene una comunidad. Son muchas las personas que no quieren otra cosa que no sea Apple. Porque hay, y él lo dijo cuando puso los precios, hay personas para el Apple. Y esto quizás fue el origen o el principio en el que se inspiró el creador de la palabra tribu y el creador de la palabra comunidad. Porque hay personas para cada cosa. Hay grupos alrededor de cada cosa. Y el Apple tiene una comunidad grandísima. Porque además de que es bello, además de que es compacto, además de que lo tiene todo nada más en la pantalla, además de todo eso, es de unas prestaciones impresionantes. Es prácticamente imposible de hackear o de viralizar. Tiene una protección, tiene unas garantías de fabricación y de comprador muy grandes. Y por supuesto tiene unas aplicaciones que ni puedes descargar, pues, que vienen originales y que se te van activando. Porque una vez que ya tú las tienes adquiridas cuando adquieres los Mac, pues ese número tú lo vas reactivando y no tienes que volver a pagar la licencia. Y yo lo sé porque los uso. Eso es mitología de que Apple vende te compras no, eso lo hace Windows, ¿no? Y lo hace el PC. ¿Por qué? Porque el PC está diseñado para un consumo masivo. Todo el mundo con el mismo PC. Todo el mundo con la misma cosa. Más potente, menos potente, 8 discos negros, o 8 núcleos dorados, lo que tú quieras. Pero el Mac es eh, el ordenador que lideró y que quitó del medio empresas que ya llevaban mucho tiempo fabricando ordenadores personales como fue IBM. Y él también estuvo en el medio de la posmodernidad, y no olviden que Steve Jobs era un hippie. Era un hombre que participó en la contracultura de los 60. Bien, va a haber algo que se llama la muerte del sujeto, ¿no? Y todo se va a convertir en más media, o sea, vamos a entrar en la cultura del simulacro. Y un ejemplo de esto son los reality shows. En un reality show el sujeto muere porque deja de tener las condiciones indispensables para hacer eso, un sujeto. El sujeto muere, muere con el relato, y vivimos prácticamente la cultura del simulacro, con lo cual la simulación y el simulacionismo, que es uno de los movimientos que está dentro de la posmodernidad, también va a ser su entrada dentro de las galerías, dentro de los espacios expositivos, con mucha fuerza, porque la cultura del simulacro es realmente una contracultura, una contracultura. Y los artistas, lo bueno que tiene estos momentos hasta hoy, es que los artistas no se posesionan, no hay una posesión, no toman posición crítica, simplemente emiten su opinión, emiten su concepto, su dirección, su comprensión del mundo, que puede ir en ideologías que ni siquiera se han inventado. El artista no es un delator social, el artista es simplemente alguien que opina con información que él mismo procesa. Va a haber una desmaterialización de la realidad, y ya la estamos viviendo. Estamos aquí en realidad virtual, completamente virtual. Y bueno, y hay más. O sea, cuando te pones las gafas 3D para jugar, o cuando estás haciendo una experimentación con 3D en el ordenador y te pones unas gafas, es a veces un poco de miedito, ¿no? De miedito. O sea, estamos en la realidad virtual.
posmodernidad ha anunciado la desmaterialización de la realidad y todavía hay cínicos, cínicos que niegan la realidad, que la realidad virtual es realmente la realidad de nuestro tiempo, mientras que la realidad que siempre funcionó es una realidad marginal en estos momentos. Y va a ser, por todo esto que digo, el artista, la persona implicada en la cultura, va a tener un pensamiento débil, no se va ¿por qué? Porque cuando hablamos de pensamiento débil, hablamos fundamentalmente de que los, los artistas, los gestores culturales, y cuando me refiero a gestores no me refiero al acostumbrado término de comisario de la cultura, sino a gestores, los que gestionan la cultura, los artistas, los especialistas, no van a unir pensamientos, porque cuando se produce una unión de pensamiento, generalmente es para ir contra algo. Porque incluso cuando se crean grupos de artistas en esta época, todas las obras, aunque pertenezcan al mismo movimiento, son diferentes. Y plantean ángulos y cuestiones diferentes. Quizás de una misma realidad cultural, pero vista según la propia opinión e información que el artista de ese grupo tiene con esa obra. ¿No? Y se agrupan aquí no hay manifiestos, ¿no? Aquí se agrupan por lo visual, o sea, pues, son una serie de creadores coincidentes en el tiempo que trabajan, por ejemplo, los Povera con elementos de desecho. Entonces se van agrupando, pero ellos en sí no tienen un pensamiento común, un movimiento, no hay un manifiesto futurista como los futuristas y Marinetti, no hay un movimiento surrealista y un manifiesto surrealista como los ciento cuantos que escribió Breton, ni hay un manifiesto dadaísta, aquí no hay manifiesto alguno, aquí no hay cohesión de pensamiento. Entonces se le llama pensamiento débil. ¿Por qué? Porque es el pensamiento del sujeto, porque va a haber un predominio de lo individual. Estamos en una época globalizada, pero hay un predominio de lo individual sobre lo universal, con lo cual eso es evidente que reta a que no exista ningún relato, porque todo va a ser a nivel individual, subjetivo, según la experiencia vivida por el artista. Va a haber una propuesta donde lo psicológico va a ser más importante que lo ideológico. ¿Por qué? Porque la ideología ha muerto. Va a haber una gran un gran predominio de la comunicación sobre la politización. Se va a tender a comunicar más que a politizar. Por eso digo que estamos viviendo en una época que hay que tener ojo, cuidado, porque esto es como un acceso que ha nacido en la cultura posmoderna y que hay que reventar porque no pertenece a esto es una rebelión para volver atrás en el tiempo, con lo cual no hay posibilidad de que ese acceso crezca, por mucho que se esté discutiendo que si las izquierdas, que si las derechas, bla, 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 bla. Eso es un acceso, es un push de las personas que están agarrándose a volver atrás, y eso va a reventar, no puede, tú no puedes alterar una época histórica, no la puedes alterar. Los cambios epocales y históricos ocurren cuando existe justamente el momento propicio para que ocurran, y no existe ahora un momento propicio para ir en retroceso, porque esta es una época de progreso aceleradísimo, sobre todo por el uso de las tecnologías. Va a haber un predominio de la diversidad sobre lo hegemónico. Aquí los márgenes invaden los centros, o sea, no hay una cultura hegemónica, hay una cultura de lo diverso. La diversidad es visible, se vuelve visible. Por eso digo, insisto, que esto es un acceso, lo que está saliendo, no tiene sentido ni puede existir. Como historiadora lo puedo sostener.
va a haber un predominio de lo permisivo sobre lo coercitivo. Al ser un mundo individual, no existe coerción, no te la dejas experimentar, porque tampoco hay un nivel jerárquico ni hegemónico que pueda ir contra ti, en la sociedad desarrollada, por supuesto. La posmodernidad es un proyecto histórico para sociedades desarrolladas o postindustriales. Por eso tratar de meterlo en otros lugares a veces es complicado, porque no calza ni con calzador. Tiene que darse una serie de estructuras y una serie de procesos. O sea, no es como China, que pasó de la época feudal al socialismo, y Rusia. Pasaron de los zares a la Revolución de Octubre. Es un aborto, un engendro. No puede ser, las épocas tienen que pasar. Son obligatorias para el desarrollo humano, psicológico, personal, de ese colectivo, de esa cultura. Va a haber un fin de las jerarquías culturales y va a existir el consumo de masa. Por eso, mientras esto más avanza, más acorralados se ven esos entes que pululan alrededor del arte. Porque el arte va a constituir también una forma de consumo de masa. La moda, el vestir, la diferenciación, distinguirte del otro. Y se va a perder ese rasero de alta cultura y baja cultura. O sea, toda la cultura entra en eso, en una cultura de masas, que es algo verdaderamente interesante. Porque el artista no se rebaja, o no rebaja la obra para que lo comprendan, sino que como es un consumo de masas, las masas son las que hacen un esfuerzo desproporcionado a veces por consumir cultura. Y eso es bueno, porque eso implica progreso de esas personas que son entes, individuos, y no masas, aunque conformen masas culturales. Pero hay un pensamiento propio dentro de esas masas que muchas veces se trata de diluir, y los mensajes televisivos y las publicidades televisivas, porque en internet se controla mucho más, pero trata de homogeneizar a la masa, o sea, a las ovejas. Por eso también yo adquirí la costumbre de no leer la prensa, no ver los noticiarios, nada de eso. Yo no veo nada de eso. Yo me entero por fuentes fidedignas online. Que si se murió Mengano hace 1 hora y media, ya lo sé. Y puedo comprobar si es un fake o no fake. Punto. Yo no leo noticias de nada. Hace como 13 años desde que empecé en esto, no leo nada de la televisión, no me dejo penetrar el cerebro. O sea, somos además conscientes cuando un sistema no funciona y vamos a convertirnos en cómplices y críticos de ese sistema. Van a cobrar importancia, miren qué curioso, estamos globalizados, pero van a cobrar importancia las diferencias locales y regionales. Y precisamente por eso ocurre la globalización, porque lo atractivo dentro de la globalización es la exponenciación de tu riqueza cultural como nación, de tu riqueza natural como individuo, de tu riqueza natural como región. Eso va a potenciar que la globalización sea un proceso mucho más enriquecedor. También se va a potenciar lo marginal. Va a cobrar mucha importancia el tema de las minorías políticas, sexuales, lingüísticas. Y eso son todas características de la época, y que creo que retratan muy bien muchas de las cosas que hemos hablado y que vamos a seguir hablando de la posmodernidad. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Mañana seguiremos con este tema, que cada vez nos vamos metiendo más a profundidad. Si tienen alguna pregunta, no veo que nadie me haya preguntado nada, de nada.
Eh, a ver. Ah, sí, es que no estaba mirando. Ah, ahora voy a las preguntas. Dios, es que no. Ah, individualización con la cultura de los diversos se pierden las carreras. Puy, aclárame ahora en este momento en qué estás 100% de acuerdo conmigo. Porque me dice 100% de acuerdo contigo, Virginia, por Dios, al fin alguien habla un lenguaje que yo creo en él. No, Víctor, el tema del arte lo vamos a abordar también, el tema del arte computarizado, porque es una forma, pero no, en este momento de lo que se trata es justamente del objeto físico virtualizarlo y al mismo tiempo poderlo después de virtualizar para mover hacia donde realmente sabemos que tenemos que dirigir la presencia física del artista y de la obra. ¿Mm? Pero hay un juego también con lo digital. Tú puedes hacer un catálogo, por ejemplo, y firmar con, eh, con el PDF. Tú puedes firmar las obras, puedes dedicar el catálogo y que se lo descarguen ya firmado para la persona que compró el catálogo. Puedes hacer todo. Es como si yo te pasara esta manzana para allí, que esto es un reloj, porque vamos a tener un día que hablar de las leyes de productividad. Esto es para hacer las divisiones de trabajo, de mi tiempo de trabajo, con la ley de Pareto. Que la ley de Pareto no es más que 25, 10, 25, 10, 30. 25, 10, 25, 10, 30 minutos. O sea, 25 de trabajo, 10 de descanso. 25 de trabajo, 10 de descanso. 25 de trabajo, 30 minutos de descanso. Comes, empieza la jornada. 25, 10 de descanso. 25, 10 de descanso. 25, 10 de descanso. Y es 25 en una tarea, 25 en otra tarea, para que puedas aprender a concluir. Y este es un reloj que, porque tenía uno de arena, pero me desesperaba un poco. Entonces este va sonando y me va dando... me dice Raciel, seguimos avanzando, la posmodernidad es un gran ajiaco de todo, vale la pena ir poco a poco y sobre todo entender y meditar sobre el pensamiento contemporáneo. Yo creo que sí. Mm. Uy, no me respondiste. La base de todo, incluso las impresoras 3D podrán hasta abaratar el traslado de una obra, escanear una escultura, la envías por internet a cualquier lugar y se imprime. La pieza en segundos está en manos del taller para su impresión, ¿cierto? Ujú. Se les acaba el juego y se les cae la careta. ¿Puede una exposición triunfar para la crítica y no tener buenas ventas? Teniendo en cuenta que en este momento la figura del experto, el crítico, el curador y el que domina el panorama digital recae en la misma persona, en este caso, yo, porque todavía no he encontrado otro que haga esto que hago yo. ¿Mm? Hay un señor en Estados Unidos con el que yo me mentoricé, pero él hace otra cosa. ¿Mm? O sea que las críticas va a ser, la crítica no es que sea, o sea, también va a haber un tanteo anterior de la crítica. O sea, los críticos
van a tantearse primero también por lo digital. O sea que, y casi nunca ocurre tener una buena crítica y malas ventas. Lo que sí puede ocurrir es tener malas críticas y buenas ventas. Porque el problema de la crítica es que hable. Porque si habla mal, la gente va a ver. Yo he llegado a comprar libros que han sido acusados de plagio, como uno de una presentadora de televisión aquí, porque sabían que yo sabía, tenía la información de que lo iban a retirar de las librerías porque era un plagio de un libro de una de las escritoras de Isabel Allende. Y a los 3 días lo retiraron de la librería. Yo lo compré 3. Es un objeto histórico. El plagio de una que sale en la televisión, que es presentadora de televisión. Y sin embargo, una mala prensa impresionante, pero yo un libro lo vendo en una millonada, porque es El resbalón de Ana Rosa Quintana. Entonces, es difícil, y sobre todo en este proceso de unión, sobre todo en este trabajo por fases de visualización, donde el artista está siempre visualizado, no solo por los críticos, incluso los coleccionistas, los compradores te ven antes que los críticos. La referencia crítica ya va a estar hecha en esa pared virtual que se tiene. La referencia crítica ya va a estar en este grupo. Entre lo que hablamos y lo que tal. Ahora vamos a más. A más. Ya empezamos en el momento de no solo el comentario, ya viene momentos de críticas específicas a determinadas obras o a determinados artistas. O sea, esto es un proceso. Entonces, esto va como que legitimando la figura del artista. Con lo cual, si dentro de un estamento donde los artistas se integran y se nuclean alrededor de un proceso completamente nuevo y un proceso completamente legitimado y de una figura de autoridad en lo que hace, y la autoridad simplemente es la mezcla de la experiencia, el compromiso, la integridad, la honestidad y la verdad. Y la autoridad se gana con trabajo y con conocimiento, y siendo denominada por incluso tus propios colegas como experto. No, mira a ver a fulana, porque fulana es una experta en eso. Entonces, es muy difícil que no tengas, porque eso ya, incluso si todo el planteo que estamos realizando empieza en el punto de un lanzamiento primario, vas al seguro en la venta, ¿no? Y cuando esto empiece, ya la crítica también ha visualizado tu obra anteriormente, la tuya, la de todos, y va a haber dado su opinión. También sobre esa base de esa opinión se trabaja la segmentación. Ahora la crítica no es importante. La crítica forma parte de la información que tenemos para ir directamente a donde queremos ir, ¿no? Que es a la adquisición de ese cuadro, a que quien quieres tú adquiere ese cuadro, ¿no? Ahora la crítica es mera información. La crítica no legitima nada en estos momentos, ¿no? Porque ya tú sabes, y todos lo saben, pueden abrir las páginas de internet y los blogs, que cualquiera escribe sobre cualquier cosa que a mí me da muchísima alegría, porque existe una libertad de expresión, pero yo lo puse el otro día, la democratización no implica, la democratización es un pensamiento de Isaac Asimov. La democratización no implica para nada que mi ignorancia tenga el mismo valor que tu conocimiento. Hay una libertad de expresión. Ahora, hay que ver lo que cada cual libremente expresa. Porque lo que no se dan cuenta es que los que entran a internet, los que buscan información, cada vez son más exigentes y están más preparados y lo juzgan y pesan su autoridad. Y si tienen una contraparte
que además en determinados momentos le ha puesto los puntos sobre las sillas y está también en internet, eso también hace que la gente mire y diga, entonces hay gente que se está tirando, como digo yo, o que la saca sin saber. Pero eso es, para mí es maravilloso, que la gente sea libre, es lo que más yo aspiro en el mundo. Pasa que hay que tener un sentido de la responsabilidad cuando tu libertad puede dañar al otro. Porque fingir ser algo que no eres y publicar además sobre los otros es algo. Por eso yo siempre, cuando hago un artículo de los que publico por los medios de internet, sea un artículo sobre ideología, sobre política, sobre arte y sobre literatura, yo ya uso el método de la cita, del tal, del análisis profesional. Pero cuando yo hablo de temas ideológicos, políticos, coyunturales, por decirlo de alguna manera, siempre digo, es mi opinión. La argumento con datos históricos todos los que puedo y más. Pero es mi opinión. Yo no digo que esa es la verdad absoluta. Y ese es el error de los que escriben a veces, que te lo escriben sin lugar a duda. Y no te... que un momento que alguien me contestó, que me contestó a mí, no, que publicó un artículo, ¿qué derecho moral nos asiste? ¿Qué moral me estás hablando? ¿Qué moral? Si yo estoy como Nietzsche, por encima del bien y el mal, ¿qué moral? La moral no existe. ¿Qué moral nos asiste para criticar? No, yo doy mi opinión. De forma correcta y respetuosa, pero si es ácida y cruda, es cruda, yo lo siento. Porque yo te argumento, porque para mí es ácida y cruda. Pero no puedes dar por cerrado o zanjado algo con tu frase capitular, es decir, ¡pum! Porque no existe, porque es relativo, depende del ángulo con que se mire. Hay cosas que desde el ángulo que las mire no cambian, se aflojan o se recrudecen, pero no cambian. Sí que él solo fue. Que yo estoy leyendo ahora. Bueno, me voy a despedir. Mañana seguimos más y mejor. Me alegro de haber estado con vosotros hoy, con ustedes hoy, como todos los días, que están siempre ahí los mismos debatiendo. Gente que me ve después, participantes del grupo que me ven después. Oli, por ejemplo, que se lo transmiten después, porque no puede conectarse. María Sorín, que lo ve después también. Criseló. Pero bueno, esto que se está produciendo aquí, creo que pronto voy a tener que cambiar de plataforma para poder dialogarlo. Así que un abrazo muy grande, que el universo los bendiga, que le dé toda la prosperidad. Y parados así delante del espejo y decir, estoy preparado para todas las cosas buenas que deseo. Y a pesar de lo que pase hoy, será un día maravilloso. Esa es mi frase de por la mañana, recomendada por el doctor Joe Dispenza, delante del espejo. Todos los días digo, estoy preparado. Háganlo. No son tonterías, háganlo. Yo pensé que era una tontería no ir los telediarios y leer la prensa. Me ha quitado un peso de la cabeza y me ha abierto un gran espacio para la verdad. Saludos, besos y muchas gracias por haber estado aquí conmigo.